Buenas tardes, buenas noches. Como dice el hermano Félix, no sé de este horario y no sé de muchas cosas de este estilo ni el día de la semana, pero gracias a Dios que nos acompaña y pedimos que oren unos por otros como siempre. Estamos viendo aquí últimamente diferentes temas, pero también últimamente de Efesios capítulo 6 y vamos a estar viendo pues de Efesios 6 versos 10 al 13, nomás para leerlo como lectura y de ahí iniciamos, pero antes también vamos a orar otra vez. Dios bendice, por favor, ayúdame a hablar bien el español, ayúdame a predicar la palabra tuya en el poder de tu Espíritu. Señor, bendice este rato. Señor, se siente un poco raro que estoy aquí pues predicando a los hermanos, pero no les veo. Y Señor, es más difícil para mí, pero Señor, no es más difícil para ti. Entonces, Señor, pedimos siempre que tu Espíritu Santo obra en la vida de cada uno. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Dice aquí, es el libro de Efesios, ahí lo encuentra en el Nuevo Testamento, una de las epístolas, y ninguno es muy grande ahí, pero es Efesios capítulo 6, vamos a empezar a leer verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hemos visto varias cosas. La semana pasada vimos verso 11 y ahora vemos la razón o el por qué que tenemos que poner toda la armadura de Dios. Vimos que es por las acechanzas del diablo y que él quiere hacerte daño. Entiende eso, cristiano. Y a veces cuando hablamos del diablo, la gente empieza, pues no sé en verdad, pero hay diferentes ideas de una imagen así, de un señor rojo y haciendo o tratando de hacerte hacer cosas malitas, o de en verdad un espíritu maligno y que va a las cosas muy tenebrosas, que en verdad así es el diablo, pero no para ni echarle la culpa o tratar de decir yo soy bueno, el diablo es malo y por eso ando como ando. Tampoco tengo excusa, pero tiene que entender, cristiano, que tiene una lucha y en parte la lucha es la carne que tiene, pero en parte también es porque el diablo quiere hacerle mal. Y por lo tanto también dice que tenemos que estar firmes contra tales acechanzas. Pero firmes, y vamos a ver, leemos tantito ahorita, el último de verso 13, que no vamos a llegar a tanto ahorita, pero dice que tenemos que estar firmes porque hay una guerra. Firmes porque tenemos que mantener la línea donde estamos. Firmes si quiere porque tenemos que avanzar en el poder, como dice aquí, como vimos el otro día, en el poder de la fuerza de Él mismo, del Señor. Pero estar firmes, me preocupo mucho hoy en día de que muchos cristianos me parece no son tan firmes, que tienen la idea y que no siguen a Cristo completamente. No. Hay algunos que sí, están aquí en la iglesia un rato y nomás mirando, quizás
muy entusiasmados por un rato y luego vemos que no son firmes y se van completamente, se van y vuelven al mundo. Cristianos no eran, pero estaban por un rato, no sé, con la ilusión de ser cristiano, con la esperanza que quizás, pues no sé. Pero el cristiano, el que es, en verdad, temo, porque veo que no son tan firmes en lo que son las doctrinas, enseñanzas básicas del cristianismo. Hace un tiempo, y en verdad empezamos todo eso hace mucho, hablando de que esa es una iglesia fundamental. No sé si recuerda, pero empezamos hablando de eso, de fundamentos de nuestra fe. Y lo importante es la razón que dice que es una iglesia fundamental, una iglesia bautista fundamental. Porque hay fundamentos de nuestra fe, hablamos de 5 fundamentos, y hay otras cosas en verdad fundamentales en la fe. A veces tenemos ideas equivocadas que no son tan fundamentales, pero son cosas, pero no tan claves como algunos. Y temo, porque a veces veo o oigo que la gente está luchando muy duramente por alguna cosa que no es muy fundamental y quizás juzgan a otros que no es cristiano pues solo porque no se peine como me peino yo. Será difícil, ¿verdad? Hablando de mí. Pero me entiende el dicho. Porque no camina exactamente como camino yo. No usa quizás la versión de la Biblia que uso. Hay razones que tengo lo que tengo, pero a veces pelean por estas cosas. Pero hay cosas, hermanos, que tenemos que cuidar. Ya no voy a volver a tocar ese punto, no es el punto ahorita. El detalle es que tenemos que estar firmes. Y si no sabe lo que la Biblia dice, si no sabe lo que la palabra de Dios dice, no puede estar firme. Porque no falta, como la misma Biblia dice que sopla un viento de doctrina aquí en Efesios mismos. Se va a uno para allá y para acá porque oyó algo. Dice. Por eso Cristo advirtió y dijo, pues muchos vendrán diciendo que yo soy Cristo. Dice, no vaya atrás de ellos. Hay muchos que vendrán diciendo que hay una cosa, mira, descubrimos una cosa nueva. Mira, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya tenemos rato con la Biblia. Y nuestro deber es estudiar la Biblia para estar firmes. No aferrados, no necios, pero firmes. Y a lo mejor algunos juzgan a una persona muy firme que es muy terco, muy cerrado. Mira, si usted sabe la verdad, puede ser firme en eso. Y si la gente dice que es muy terco, muy cerrado, pues es problema de ellos. Las ideas humanas van cambiando. Las ideas humanas de un día a otro cambian. Lo que era firme hace un tiempo, lo que dijeron, a veces aún en la ciencia, de que eso es, y luego llega otro científico y cambia algo a un científico. Entonces, hermanos, ve lo que la palabra dice. Aprende esos fundamentos y que los tenga firmes en la mente, en el corazón, para andar con Dios y lo que hay en este mundo no te afecta tanto. Que digo que no te afecta cuando ya no estás. Sí nos afecta, pero no nos afecta tanto. Porque si no somos firmes, si no es algo que yo sé lo que creo, estoy firme en mi fe, en verdad, un soldado que no está seguro de lo que está haciendo no es buen compañero. Un soldado que no sabe muy bien quién es el enemigo, no es un soldado que quiero que me acompañe a mí. A lo mejor en un rato está tirando balas a mí, pensando que estaba a mi lado, pero no está seguro.
Este mundo ahorita las cosas están de cabeza y mucha gente está preguntando, pensando que hubo algo que yo pensé que eso era y eso no va a cambiar y ahora mucho está cambiando. Entonces es muy bueno cuando uno está firme en su fe. No necio en alguna cosa, pero examinando bien y por lo tanto puedo estar firme en estas cosas. Y dice, es la exhortación. Ahora, entonces dice, porque tenemos una lucha y dice, no contra sangre y carne. Ahora, hay algo que empezamos hablando de lo bueno de Dios y luego pasamos a lo que es aquí nuestro texto, pero el trato muy común y palpable de Dios a nosotros es la providencia. O que Dios provee, sencillamente. Que Dios nos da en una forma cotidiana, una forma palpable, me da. Y es la providencia de Dios. Y es que si tú tienes hambre y alguien le dé de comida, de comer, perdón, y nos parece hasta a veces como milagro, especialmente cuando pedimos a Dios y luego recibimos la comida que nos faltó. Pero no es que apareció la comida de la nada, es que alguien llegó quizás con una despensa, le invitó a comer, suplió la necesidad de alguna forma, quizás le dio dinero. Pero usted, si está pensando bien y usted pidió a Dios y luego que alguien toca la puerta y le dé, pues ahorita como en el templo tenemos despensas, le dé una despensa. Es la providencia de Dios. No es precisamente como dicen un milagro que algo sobrenatural sucedió, pero usted puede ver la mano de Dios en lo que sucedió. Usted pidió y ahora llegó. Estaba ya cocinando el último kilito de frijoles y ahora tiene más y tiene otras cosas para agregar ahí. O tiene dinero para comprar aquello y da gracias a Dios porque proveyó Dios. Ahora, aceptamos ese trato de Dios y damos gracias. Debe de dar gracias a Dios. Es muy clave en eso, especialmente en la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios comúnmente es por una manera natural y más. El problema es que si recibimos esa providencia, Dios nos da y no damos gracias a Dios cada vez, reconociendo la mano de Dios en proveer esas cosas, después de un rato olvidamos de dónde viene o qué es la providencia de Dios. Olvidamos, así somos. Pero damos gracias al que entregó la despensa. Pero si las cosas continúan, es que somos, y les voy a dar otro ejemplo, porque somos muy, la verdad, malos. Y les voy a dar ese ejemplo para que me entiendan muy bien. Niños, jóvenes, me dirijo a ustedes, pero en verdad, a la edad que sea, pero es muy obvio, muy fácil de ver con los niños y jóvenes. Si tienen los dos padres en la casa, si tiene un cuarto que puedes decir, ese es mi cuarto, hasta anda corriendo a tus hermanitos de tu cuarto, es porque es tu cuarto. Y tienes ropa que usted dice, esa es mi ropa. Si usted tiene ponle en el comedor
Y ese es el lugar tuyo, donde siempre, cada vez el desayuno, la comida y cena, si está en casa, ese es donde se sienta usted. Ahí está, ese lugar. Hasta otra vez peleas con tus hermanitos, diciendo, quítate porque ese es mi lugar. Si tienes dinero en la mano o en la bolsa, o que los padres le dé para que puede comprar una cosita ahí en la escuela, o le dé hasta para el camión y también para que pueda comer ahí en la escuela. Y llega el momento en que ese dinero, porque le dé una cantidad y para estar seguro, ese sobra. Y si usted no comió hoy, pues hay pues la torta, lo que cuesta, sus 20, 30 pesos, no sé cuánto sale, cuánto gasta, se quedó con ese dinero. Ya después de un rato, ese dinero se va acumulando y alguien ve el dinero y como que quiere echar la mano y dice, no toque ese dinero es mío. Si es la vida que usted tiene, si Dios le ha dado el privilegio de vivir tal como estoy diciendo, joven, niño, Dios te dio eso. Nada de eso mereces. Dice, no, es mi derecho, mis padres tienen que. Cuidado, cuidado. Porque hay niños y hay jóvenes que no tienen los dos padres en la casa, por alguna razón. Nomás es uno. Hay algunos quizás por alguna tragedia en la vida no tienen ni padre ni madre. Viviendo quizás con unos tíos. Hay algunos que están en un orfanatorio, sea de niños o hasta de jóvenes. Y ahora ahí no tienen su recámara, no tienen su ropa, por decir así, no tienen su lugar en el comedor. Pero empezamos a olvidar que, ¿sabes qué? Aún estas cosas es la providencia de Dios en mi vida. Dios me ha dado estas cosas. Y debo de siempre recordar que de estas cosas, esas cosas vienen de Dios. Y doy gracias a Dios por mis padres, por mi cuarto, por la comida, por mi ropa, por el techo que está sobre mi cabeza, por todo lo que tengo, por el dinero que llevo en la bolsa. Debo de dar gracias a Dios por estas cosas. Pero porque empezamos a olvidar de dar gracias a Dios, hasta oigo jóvenes peleando con sus padres y hasta corriendo a los padres de su cuarto, ¿verdad? Que ellos están diciendo, ese es mi cuarto, no puedes pasar, dicen eso a sus padres. No, pero así hacemos, ¿verdad? Olvidamos, no están las cosas, no damos gracias y nomás estamos hasta viendo de que mis padres me han dado hasta que ahora tienen que darme eso, ¿verdad? Ahora, me fui tantito, de acuerdo, pero quiero que entienda una cosa, Dios provee y fácilmente podemos olvidar que Dios da eso y decimos, esos son mis padres, es un tío rico, es el gobierno, ¿verdad? Y olvidamos que es Dios. Y en esto somos muy mal agradecidos. Pero vamos a volver a nuestro texto, porque nuestro texto no habla así. Pero lo dejo como ejemplo, porque es la providencia de Dios. Y es la providencia de Dios. En un rato estamos mirando solo lo cotidiano, solo la escuela, solo mis padres, solo el dinero, solo el gobierno, solo las cosas que hay en este mundo, nada más. Y olvidamos de Dios. Pero el punto de todo eso es que fácilmente olvidamos que hay un Dios.
Es el lado bueno. Pero si vamos por el sentido de nuestro texto, o el lado, si quiere decir el lado malo, y veremos que le damos el mismo trato, o si le damos el mismo trato. Y empezamos a olvidar contra quién está nuestra lucha. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es? Algunos jóvenes, quizás mi adversario son mis padres. Mi adversario son aquellos. Mi adversario es la gente mala. Mi adversario es esta situación o situaciones malas. Vemos los resultados de estas cosas y el resultado es algo malo. Y empezamos a luchar contra estas cosas. Y olvidamos que nuestro adversario es el diablo y solamente estamos luchando contra lo cotidiano, contra lo que hay en este mundo. Veo cristianos y me da tristeza, pero entiendo lo que pasa. Pero han olvidado que tenemos un adversario que es el diablo. Y ahora están mirando el lado humano nada más. Y no estoy diciendo que no luchamos contra estas cosas, ¿eh? No estoy diciendo que no luchamos con la maldad y los mentirosos y la gente mala y todo, y advertimos a nuestros hijos que cuidado con esto. La Biblia nos dice que es nuestra responsabilidad. Dice en el libro de Proverbios, mire hijo mío, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Luchamos, pero ten cuidado. Porque en un rato está luchando y nos hacemos expertos en la filosofía del mundo. Porque veo errores en esa filosofía. O la política. Ya es que este grupo político es quién sabe qué. ¿Y no está de acuerdo usted? Empieza a decir, pues el problema con el pueblo es, y si son políticos, déjales. Pero estoy hablando al cristiano, usted, que profese conocer a Cristo. Dice, no, entonces no debo de fijarme en estas cosas. Fíjate en esas cosas, pero entiende quién es el adversario. O empezamos a investigar o fijarnos mucho en las finanzas. Ahorita por esa situación estamos viendo y el problema de finanzas y cómo vamos a salir de eso, quién sabe. Ya la psicología. Y aún a veces entramos mucho luchando contra la maldad, pero ponemos tanta mirada en la maldad que en fin estamos hablando más de la maldad que Dios. Nos hicimos expertos. Ya olvidamos y ahorita vemos nuestra lucha que en verdad tenemos. Porque la lucha principalmente es espiritual, cristiano. Todas estas cosas que está dentro y te contamina, es una lucha espiritual. Sí, se manifiesta en la carne. Sí, entiendo. La manifestación de esas cosas está en la carne. Pero todo ese pecado que usted ha hecho empezó con una idea en el corazón tuyo primero. Y si hubiera tratado con esa lucha espiritual, si hubiera luchado ahí, no veremos pecado en este mundo. Aunque somos pecadores, pero diremos, ¿cómo voy a tener esos pensamientos en mi mente? Si te hubiera corregido, porque sabe que ese coraje, esos celos, esas ideas, esa vanidad que está ahí,
y dice que eso está mal y corre la idea, el pensamiento de la mente, nunca llega a ser tan vanidoso o malo. Pero ¿qué sucede? Olvidamos que tras de todas estas cosas, toda esa mentira, ¿qué? Ahí está el diablo. No, pero mira, este mienta y ese roba y eso es falso y pues sí es cierto. Pero, y digo, bueno, ¿cómo voy a luchar contra eso? Le voy a decir cómo luchar contra eso, cristiano. ¿Quiere cambiar a México? Escúcheme bien, escúcheme bien. Pero hay un modo de cambiar a México y que llega a lo que es en verdad bueno. Pero tarda y es una lucha larga. Pero es muy fácil. No fácil, es fácil de decir. Es sencilla la idea. Haz el bien. No miente usted. No roba usted. Ni roba 5 pesos. Si usted debe 10 pesos, paga 10 pesos. No echa ni media mentira o media verdades. No sé cómo quiere decirlo. Ya deja de hacer eso. Cumple con el deber. Su palabra sea su palabra en que podemos confiar. Usted dice que iba a hacer y lo hace. Voy a pagar y pagas. Voy a cumplir con eso y cumples. No hace las cosas mañosamente. Pues a lo mejor hablarás mucho menos. Para no comprometerle porque pues hay un límite. ¿Quiere cambiar a México? Si ahora cada mexicano deja de robar y mentir, codiciar lo ajeno, se acaba. Ni ocupamos policía. Pero ahora la solución muchas veces es tener más policías o un ejército más grande. ¿Para qué? Para controlar el enemigo de afuera. No, es para controlarnos a nosotros mismos. Porque olvidamos contra quiénes. ¿Por qué se levantan esa gente? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué son violentos? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y todo ese pecado que se manifiesta es porque tenemos un enemigo que quiere destruir. Y empezamos a pelear con aquellos. ¿Y ahora qué? Tenemos 2 pandillas, uno en aquella colonia y otro acá, peleando porque. ¿Por qué? ¿Y en eso vamos a tener la paz? No, creo que vamos a tener guerra allá y guerra acá. Paz no va a haber, no va a haber. ¿Qué es el problema? ¿Aquellos o quién le está incitando? ¿Quién entiende? La lucha es algo espiritual. Lo que necesitan es Cristo, quien les puede librar, que puede librar del diablo, del engañador, del mentiroso. No, aquel es el mentiroso. El más mentiroso es el diablo. Entiende eso. Porque cristianos, si olvidamos eso, endurece nuestro corazón y empezamos a quejarnos de la política, del servicio médico, de lo que está pasando en el mundo y olvidamos de Dios y nos afanamos, nos preocupamos y nos morimos de un paro cardíaco por el estrés. O podemos recordar que, ¿sabes qué? Estamos en una lucha espiritual y las armas de esa lucha no son carnales. No estamos luchando contra esa gente. Sí se ponen de su modo, sí es una lucha así como hablamos, pero sacar otra pistola, sacar otra idea, otro palo. No, el problema es espiritual, el problema es que la idea que lleva es algo carnal, su modo es su modo, y cada quien, como dice en Isaías, se fue por el camino que escogió. ¿Pero qué es el problema?
Ahí está el diablo cucando y poniendo tentación delante de todos y andan cayendo. Y el cristiano endurece su corazón porque olvidó. ¿Cuánta gente Cristo libró cuando estuvo aquí en la tierra endemoniados? En verdad encarcelados por un demonio, el diablo. Porque reconoció, dice, esta persona está haciendo mal, violento, haciendo daño a la gente, a sí mismo. ¿Qué necesita? Necesita a Dios. A veces la iglesia no sé, se desvía porque olvida. Tenemos una lucha espiritual. Sí hay cosas, principados y gobernadores de tinieblas de este siglo, sí están aquí presentes. Pero no está hablando del gobierno, no está hablando de un partido político, no está hablando de aquel que está aquí a la vuelta, está hablando que tenemos un enemigo, hermanos, y tenemos que vestirnos de estas cosas, no contra una bala, sino contra el diablo, porque hay una lucha espiritual. Y cristiano, le pregunto, ¿estás luchando espiritualmente o compraste un arma? ¿Estás luchando espiritualmente o ya pusiste otras puertas y otros candados y un sistema de alarmas y cámaras y quién sabe qué? Pues protéjate si quieres, pero entiende, esa no es la lucha. Y esa lucha así, nadie ha ganado eso. Dice que la violencia en estos meses, el principio de 2020, la violencia ha aumentado mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Andar en carros blindados? Algunos lo hacen. ¿Tener una casa con guardia ahí en el muro? Algunos lo hacen. Pero pocos pueden hacer eso. ¿Y qué dice? No es que tenemos una lucha contra sangre y carne. No es así. Tenemos una lucha y es una lucha espiritual. Hermanos, es donde estamos. Pero siento que no estamos luchando espiritualmente. Y sí, lo espiritual afecta la carne. Tal como este mundo afecta el ánimo tuyo. ¿Verdad? Prende la tele, y hasta he dicho a mi esposa últimamente, ni te voy a dejar ver las noticias. Pues no quiero que se llena su cabeza de todo lo malo en este mundo, que el noticiero es lo que pone. Y si no hay noticias malas de Colima, pues agarra de todo el resto del mundo. Más para llenar el espacio y contaminar nuestras mentes y hacer el corazón del cristiano duro. Como dicen en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Mira, cristiano, no endurece el corazón, no anda mirando esas cosas, porque tú vas a ver una persona que no es de tu partido y en lugar de decirle de Cristo le va a maldecir. Oye, eso no es porque estamos en este mundo. Dios nos redimió, Dios nos salvó, Dios nos ha convertido, ya no somos de aquello. Muchos que se preocupan de estas cosas, se afanan, se preocupan, tienen temor, tienen miedo. Si no es de la pandemia, es de la conspiración que oyeron. ¿Quién sabe cuál?
No, la lucha no es contra sangre y carne. La lucha es espiritual. Y hasta le digo así, cristiano, con tanta distracción que hay, ¿cuántos días tiene sin leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene sin orar? Digo, que tiene el ánimo, que tiene el gozo de estar ahí con Dios. O está mirando todo aquello. Y ya la mente empieza a luchar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si hacen eso, aquello o el otro? Nadie sabe lo que va a pasar. Hay que vestirte bien de las cosas, de esa armadura. Somos soldados para Cristo. No permite que endurece el corazón mirando aquello. Entiende quién es su enemigo y entiende bien en qué poder va usted. Y es el poder de Dios que vence a este mundo y toda la maldad que hay. No luchamos contra sangre y carne. Sí hay una lucha, sí es cierto. Pero vamos a luchar espiritualmente. Sí, me cuido, sí. No, no quiero hacer caso a estas pláticas y esas cosas, sí, porque sí me afecta. Y para que no me afecte, así, tanto, y no me desvíe mi mente, me visto de toda esa armadura. Oremos. Dios, ayúdanos. Ayúdanos porque aquí estamos y vemos todo y sentimos mucho y nos quiere alterar muchas veces y entra la preocupación o el coraje o la confusión que no sabemos qué hacer. Pero Señor, muchas veces entra porque ya estamos vistiéndonos para luchar en este mundo contra la carne y sangre, contra otra gente, contra ideas que están aquí, que la gente lleva. Y ahora ni abrimos la boca para decir a nadie de Cristo, porque estamos luchando, pero equivocadamente. Dios santifica su iglesia, bendice a nosotros con tu presencia. En tu nombre, si nos pedimos, amén. Dios les bendiga, hermanos.